Hola chicos y chicas, soy Darwin Reina, el director del Festival Internacional de Cine del Hospitalet de Barcelona. Hoy es un honor para mí porque hoy tenemos un documental que es bastante importante para la sociedad. Y lo diríamos que tenemos a Ricard, ¿cómo lo traduciríamos, Ricard? ¿El triángulo redondo? ¿Cómo sería? El triángulo redondo. El triángulo rodó es originalmente en catalán el En catalán. documental porque se rodó íntegramente en Barcelona, en el Hospital Clínic y alrededores. Y sí, el triángulo redondo o The Round Triangle, ¿no? Que es el título internacional, por así decirlo. Ricard, enhorabuena, porque está muy bien hecho. Vamos a hablar las facetas, la preproducción, producción y postproducción. ¿Nos cuentas un poco de dónde salió la idea del documental? ¿Es porque conocías a alguien que está pasando sobre esto? Cuéntanos un poco y luego pasamos cómo has hecho el guión, ¿vale? Cuéntanos un poco la idea de dónde viene. Sí. Sí, bueno, este documental surge de una serie documental que estaba trabajando con el Hospital Clínic. Era una docuserie de 6 capítulos de alrededor de 25 minutos y en el último capítulo, bueno, te cuento un poco de cada serie, así entenderemos de por qué surgió esto. La serie tenía como protagonistas a los propios trabajadores del Hospital Clínico. Entonces lo que hacíamos es que un trabajador debía conocer a otro trabajador o trabajadora y ponerse un poco en su piel, saber cómo trabajaban, ¿no? Para conocerse mejor, para mejorar la comunicación y finalmente para mejorar pues, la atención al paciente, que es al final el centro de todo lo que es el sistema sanitario. Entonces, por ejemplo, juntábamos al cocinero del hospital con el médico de urgencias y veías al médico emplatando en la cocina y luego al cocinero en urgencias pues siendo testigo de muchos casos, ¿no? Y así fuimos haciendo cinco capítulos, pero el último capítulo me dijeron, mira, debe salir un cirujano porque es muy buen comunicador y es uno de los pioneros en muchos avances de la medicina, y era el doctor Alcaraz. Y claro, el doctor Alcaraz hasta ahora siempre había salido personal sanitario. Y digo, bueno, para cerrar la serie, vamos a ver si encontramos a un paciente, que el paciente sea protagonista. Y es cuando me dijeron, mira, tenemos el doctor Alcaraz es el médico cirujano con más trasplantes de España. Es pionero en muchos trasplantes y bueno, lleva más de 25 años de experiencia trasplantando órganos. Y me presentaron a un paciente renal que necesitaba una donación de un riñón y su pareja estaba dispuesta a donárselo. Entonces, fue claro, digo, bueno, dejarme hablar con ellos, por favor, porque esto es extraordinario, ¿no? Es una historia de amor más que una historia clínica, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente, hablé con ellos, los dos eran médicos, además, médico forense y microbióloga ella, que digo, madre, qué casualidades. Y entonces fueron compatibles y bueno, seguí un poquito toda esa historia. Fue el último capítulo de la serie, pero quedó también, y además quedó como que no necesitaba conocer los otros capítulos y decidimos hacer una versión un poco más cinematográfica para festivales, ¿no? Y es ahí donde surgió pues la idea de crear este documental y un poco todo, ¿no? Ricard, explícanos un poco, ¿cómo se hace un guión de documental? Claro. Bueno, claro, hay muchas diferencias entre un guión documental y un guión de ficción, ¿no? Porque el guión de ficción, claro, es parte como de tu imaginario, ¿no? Y lo escribes en papel y luego lo intentas plasmar con imágenes, con algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Que puede haber en el propio set de rodaje o el montaje, ¿no? Pero, claro, el documental está esa parte del azar y de la realidad que nunca controlas, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante documentarse bien, conocer bien a los personajes, ganarse un poco la confianza de los personajes, explicarles tus intenciones, ¿no? Qué es lo que quieres conseguir y comunicar con el documental. Y a partir de aquí, escribir algunas acciones, ¿no? Que formen una estructura. Es como un guión de intenciones más que un guión cerrado, ¿no? Entonces, en ese guión de intenciones, pues tú procuras
seguir un poco el esquema, pero también estar atento a lo que te rodea, a la realidad. Entonces, claro, en este documental básicamente hay como 3 partes, que es la preoperación, ¿no? O sea, antes de entrar en quirófano, esa semana un poquito de nerviosismo, de tal, que lo que hicimos fue juntar a los pacientes con el cirujano, porque es una cosa extraordinaria que puedas hablar con tu propio cirujano, ¿no? Antes de operarte. Wow. Es algo que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo escribes eso? Bueno, pues simplemente les dices, mira, me gustaría que hablarais, y me gustaría que hablarais quizás sobre algunos de estos temas, pero a partir de aquí son ellos los que hablan. Entonces, claro, puedes trabajar con ellos. Me gustaría conseguir que hablarais, pues, yo qué sé, de sentimientos, o si tienes alguna pregunta técnica sobre la cirugía, o cómo os sentís. Lo que intentas hacer a lo mejor en el guión es los inicios y los cierres para que te pueda ir bien con la próxima secuencia, ¿no? Cosas así, pero en el fondo, al final, son ellos los que realmente utilizan sus palabras para expresar lo que quieren. Entonces, había la preoperación, la cirugía, y el día antes de la cirugía, porque hacemos un seguimiento bastante 24 horas exhaustivo antes de entrar en quirófano, el quirófano, que fue como, si quieres lo comentamos después, pero vamos, fue como, me sentía muy privilegiado de estar ahí, aunque también muy nervioso. Y luego el postoperatorio, pero lo que nos pasó fue que era justo hace un año, la semana en la cual se decretó el estado de alarma en España. Vaya. O sea, fue cerrar la cirugía y nos dijeron, salid de aquí y ya no volváis, porque de hecho fue el último trasplante que se hizo en el Hospital Clínic hasta después del confinamiento. Y claro, eso, tú ya puedes tener el guión que quieras, que eso no estaba previsto. Claro. Entonces, wow, se tiene que reescribir. Claro, entró el triángulo redondo, es esas 3 personas, ¿no? El paciente, la donante y el cirujano. Pero de repente entró el coronavirus, ¿no? Que ese personaje no lo teníamos. Podría haberse llamado el cuadrado redondo también. No lo teníamos controlado. Entonces wow, tienes que reescribir el guión y esperar 4 meses, y 4 meses después volver. Claro, yo estaba muy preocupado porque yo lo que quería es cómo había resultado la operación y cómo me encontraban, ¿no? Pero se tuvieron que confinar en casa y nosotros también, por lo tanto, volvimos después y ya está. Eso es lo que fue, ¿no? Entonces, el documental tiene eso. Es mucha reescritura, mucho posguión, ¿no? Y en la sala de montaje ya ni te cuento, ¿no? De descartar material y de ordenar. Claro. Wow, muy bien, Ricard. Vamos un poco a la producción, ¿no? ¿Cuántos días de rodaje en total? Fueron muchos, me imagino, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo terminaste? ¿Cuándo regresaste de nuevo? Un poco para que la gente vea lo complicado que es. Un documental es muy complicado. Parece fácil, pero es peor que ficción. Cuéntanos un poco de esa producción. Sí. Bueno, también me dedico a la docencia y es cierto que a veces, históricamente siempre prefieren hacer un cortometraje de ficción porque, no, un cortometraje de documental me dicen muchas veces porque es más fácil que un cortometraje de ficción y digo, no te equivoques, que se te puede complicar mucho la vida, se te puede alargar, ¿no? Es mucho más complejo el proceso, ¿no? Y sí, era complejo y además no podíamos rodar muchos días por un tema de agenda, por un tema de agenda de los protagonistas, ¿no? Por un tema de cómo estaba sacudiendo el coronavirus en el hospital. Y era muy difícil. La agenda del doctor Alcaraz está súper apretada. A lo mejor te decía, mira, te puedo atender de 1:15 a 2:35, porque a las 2:45 me voy al quirófano. Entonces, claro, queríamos haber rodado más, pero la verdad es que fuimos muy eficientes. Creo que fueron en total 4 o 5 días máximo de rodaje. Lo tuvimos que condensar y optimizar al máximo. Eso sí,
Mucho trabajo esos días, mucha concentración, con 2 cámaras y sonidista profesional para que no se perdiera nada. Claro, tampoco puedes tener un equipazo muy grande en un quirófano, porque, Claro. claro, imagínate 2 cámaras, un sonidista y un director, entre tantas batas, pues, ¿no? Molestas ¿Cómo más lo que has otra hecho, cosa, ¿no? ¿Cómo lo has hecho, Fue tremendo. Ujú. Sí, sí. Y eso, o sea que fue duro, pero creo que fue también mucho más largo el proceso de preproducción, ¿no? De informarse, de escribir, de organizar agendas, de cuadrarios con todos, tal, que luego el rodaje era, mira, tenemos estas 4 horas, vamos a por todo. ¿Eh? Ujú. Concentración máxima y también confiar mucho. Claro, hay una gran diferencia también entre ficción y documental en lo que se refiere a la dirección de fotografía, que los propios autores están vivos, ¿no? Toman decisiones que yo no puedo tomar, ¿no? En los tipos de plano, ¿no? Ujú. En cómo se comunican entre ellos. Y yo estoy un poco organizando todo lo que es la logística y que fluya a la narración, pero en el fondo la confianza es máxima, ¿no? Con los operadores que eran Albert Ramón y Carlas Muñoz Gómez Quintero, que vamos, son 2 fenómenos del Ujú. documental. Y bueno, son procesos muy distintos a la ficción, mucho, mucho, mucho. Ricard, cuéntanos, en esos 5 o 4 días, ¿qué fue lo más difícil? Todo es difícil en filme, en el cine, pero que en la producción, ¿qué fue lo más difícil durante esos 5 días? Estar en el quirófano antes, ¿qué fue para ti? ¿Qué crees? Lo más difícil, en, Para mí que lo más difícil recuerdes. fue, claro, nosotros como cineastas, pues somos especialistas en todo lo que nos rodea. Entonces, claro, para mí lo más difícil es saber comunicar algo que no es mi especialidad. Yo no domino la medicina, pero claro, quizás sí Ujú. que tengo intento transmitir el valor humano del sistema sanitario, de los médicos, de los pacientes, de todo lo que engloba eso. No quería hacer cine médico y eso con el Ujú. Hospital Clinic pues estuvimos dialogándolo mucho, ¿no? Y al final pues sí que se dieron cuenta quizás que tenía mucho más valor no ofrecer tantos datos ¿no? Y ser tan clínico, sino pues hablar pues eso, de lo humano de la Ujú. medicina, ¿no? Y eso es muy difícil. Creo que eso ha sido lo más complicado. Los días de rodaje más complicados, pues Ujú. mira, si te soy sincero, pues te voy a decir que el día más sencillo fue el del quirófano, porque, porque está todo planificado por la hora, por los lugares, ¿no? Entonces tú vas allí y simplemente pues observas y filmas y vas preguntando y todo sucede así, ¿no? Es más difícil cuando no lo tienes controlado lo que puede pasar. Ujú. Y, por ejemplo, aunque no lo parezca en el documental, cuando nuestros usuarios del festival pues lo puedan ver, espero que lo pueda Ujú. ver mucha gente, el último día, que parece la cosa más sencilla, ya se han operado, que van allí a hablar con el cirujano, que están en su casa, fue el día más estresante del rodaje. ¿Por qué? Porque el coronavirus ya estaba por ahí en medio, todos con mascarilla, un calor espantoso, había miedo, había incertidumbre. Ujú. El protagonista era microbióloga, vamos, estaba a tope de trabajo, después recién operada. Eh, entonces, bueno, había como mucho nerviosismo de vamos a filmar esto, pero acabemos ya, ¿no? Y fuimos corriendo todo el día, aunque parece lo más sencillo de la película, Ajá. fue lo más complicado. Vaya. Es anecdótico, pero es así. Es decir, cuando tienes todo controlado es más sencillo, ¿no? Ujú. Pero cuando empiezan a surgir problemas logísticos de agenda, tal, en el documental, pues se quita. Como si te sucede un problema técnico, ¿no? En medio de algo que tienes que firmar sí o sí. Pero bueno, de verdad que en el quirófano nos sentimos súper a gusto, todos. Ujú. Wow. Eh, y todo controlado porque estaba como muy bien estudiado todos los pasos, ¿no? Entonces simplemente Ujú. era estar atento y ya está. Es bueno, Guay. es una anécdota, pero Ujú. Guay, guay. Ricardo, vamos a la postproducción. A ver, ¿con cuánto material terminaste? Con muchísimo, me imagino, ¿no?
¿Cómo fue ese proceso de lesión? Es que claro, Cuéntanos un poco, ¿quién editó el documental? ¿Trabajas tú con el editor? ¿Tú mismo lo editaste? Cuéntanos un poco de sí, eso, ¿cómo trabajas tú la edición? sí. El montador fue Albert Ramón Francia, que fue uno de los operadores también. Creo que es interesante que en el documental que uno de los operadores pueda también montar porque conoce muy bien el material, porque lo ha vivido. Aunque también es cierto que en anteriores documentales que he hecho, como te implicas mucho en la historia, no eres capaz de ver, no sé, de ser neutral y a veces necesitas no sé, un punto de vista un poco más ajeno a lo que ha sucedido, ¿no? Como más. Pero bueno, en este caso lo montó Albert y fue una tortura. O sea, realmente montar es una tortura. Podíamos haber hecho una versión de 4 horas perfectamente, ¿no? Porque conversaciones muy largas. Imagínate, el quirófano fueron unas 5 horas con 2 cámaras prácticamente sin parar. Que el pobre sonidista Alejandro Wow. Molano pues estaba ahí con la percha y me miraba en plan, ¿cuándo puedo descansar? Porque es que me va a dar algo, ¿no? Pobre. O sea, yo es que, claro, lo veía todo tan importante, pero fíjate que luego en el montaje nos dimos cuenta, oye, ¿por qué, ¿por qué utilizar todo el proceso de la cirugía si eso tampoco está diciendo nada? No sé cómo decirlo, es médico. No vemos tampoco el factor humano. Es necesario quizá cada momento, cada proceso, no era necesario. Huimos de lo sensacionalista, huimos del amarillismo, huimos de la sangre, aunque sí que es verdad que se ven algunas escenas un poco más fuertes, pero no nos interesaba. Entonces en el montaje eso lo montamos como de forma muy breve. Pero sí, muchas horas de rodaje y que luego se ven reducidos en 35 minutos. Y ahí está la dificultad, ¿no? Si vieras el timeline, cómo está, ¿no? Con capas, con cortes, con tal, así que. Y el sonido también una tortura, ¿no? Porque era muy difícil, ¿no? Grabar el sonido directo, era muy, muy difícil, ¿no? Pero sí, nos llevó como casi 3 o 4 meses. Albert me pasaba un draft, ¿no? Wow. Por secuencias, íbamos corrigiendo, porque además que estábamos confinados y tampoco podíamos. Online es muy difícil montar. Y Ajá, mira, sí. una vez a la semana me reunía con él, nos poníamos 4 o 5 horas y avanzábamos mucho más, ¿no? Porque creo que sí, que creo que la dirección tiene que estar siempre, al menos en el documental, pero también en la ficción, debe estar mano a mano con el montador o la montadora. Yo creo que es fundamental, ¿no? De ver frame a frame, ¿no? Cómo cortamos, cómo hacemos. Y fue un proceso muy, muy difícil, pero también muy intenso y muy bonito, ¿no? De ver el resultado final. Sí, sí. Ricardo, cuéntanos cómo has hecho cómo decidiste el final master el triángulo redondo. ¿Lo enseñaste a esa gente antes o fue algo más intuitivo tuyo? Ese final, ¿no? El Sí, más complicado, ¿no? Decir esto es lo que sale. ¿Cómo lo decides tú como director? bueno, siempre hay alguien por encima que no decide, ¿no? Sobre todo cuando implica algunas empresas. Es cierto que aquí, por así decirlo, el cliente barra amigo es colaborador, es el Hospital Clinic, ¿no? Y de hecho Xavier Francas y Dan Orente, que son los productores ejecutivos, y el propio director del hospital, el doctor Campistol, una bellísima persona que aprecia mucho el audiovisual y el cine, y lo agradezco, pues están un poco pendientes. Entonces, ellos confían en mi visión como cineasta y yo confío también en ellos en su visión como sanitarios o como personal que trabaja en el mundo sanitario, ¿no? Y es poco eso. Siempre hemos hecho que a mí me dejan hacer la versión final, pero luego pues hay una especie de revisión, comentarios. También los propios protagonistas pudieron verlo antes ¿no? De decir, oye, más que nada por si hay algo, oye, técnicamente te has equivocado, ¿no? Al expresar esto, ¿no? O deberías quitar este plano porque hay cosas que ellos saben y yo no.
o deberías informar más sobre esto, o que apareciera esta persona para informar sobre aquello. Y eso es un poco lo que me da miedo siempre y me gusta que lo revisen. Pero es verdad que creo que no hubo ningún cambio después de esta versión final. Alguna pequeña apreciación de los créditos, una cosa así, pero estoy muy contento porque me dieron mucha libertad. Siempre les preocupa un poco la duración, ¿no? También, porque no quieren un producto muy largo. Sí, yo siempre les digo, pero si es bueno y es largo, ¿qué más das? La gente a veces ve 5 capítulos seguidos de una serie o una película de 90 minutos y les encanta, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta muchos factores también, ¿no? Guay. ¿Cómo trabajaste con la música? ¿Cómo fue ese proceso para ti como director? Sí, la verdad que la música teníamos unas músicas que funcionaban como motifs en los capítulos de la serie, pues por ejemplo el inicio del documental o cuando progresan hacia la acción determinante de lo que les suele pasar o cuando hay un momento de intriga, ¿no? Entonces teníamos ya como unas músicas que teníamos en la serie y hemos añadido alguna más, un poquito más cinematográfica, un poco más dramática. Es cierto que todas las músicas son de librería, ¿eh? Son de librería, escogidas por nosotros con muchas horas, ¿eh? Parece una cosa pero la música es tan fundamental y me hubiera gustado utilizar compositor o compositora, pero también creo que el proceso es mucho más largo y más caro. Y como teníamos ya el precedente de la serie, pues decidimos seguir por librería, pero es un trabajo muy costoso también, ¿eh? Y definitivo, porque mucha gente me ha dicho, casi todo lo que me ha dado feedback, me comenta cómo les sugiere la música que hemos elegido, ¿no? Y me llama la atención y estoy muy contento de esa elección. Sí, sí. Ricard, cuéntanos ¿qué es lo más difícil? Tú como cineasta en el cine, ¿no? Todo es difícil, pero ¿qué es más? ¿La preproducción, producción o postproducción? ¿Qué crees que todo es difícil y todo tiene que dedicarse mucho tiempo? Pero para ti, personalmente, ¿qué crees que es lo más difícil? Bueno, no sé si lo más difícil. Lo fundamental en el cine es la preproducción. O sea, lo fundamental. Porque cuanto más preparado vayas, más claro lo tengas, más hayas trabajado el concepto, más hayas encontrado las subvenciones, el dinero, la financiación para hacerlo, más trabajes con los actores y actrices, con tu personal, más tengas controlado el tema de permisos, todo. O sea, cuanto más hayas interiorizado el producto, yo creo que no es una garantía tampoco, pero creo que es lo más importante para mí es la preproducción. Luego, en segundo lugar, para mí está el montaje, o sea, la postproducción, porque es que allí es donde se acaba de finalizar todo, pero puede dar un vuelco tremendo, ¿no? Incluso puedes tomar decisiones que no tenías previstas desde el inicio y puede girar mucho el guión, ¿no? Se puede seguir escribiendo allí. Incluso puedes decidir, pues voy a grabar otras cosas para acabar de finalizarlo, ¿no? Entonces, curiosamente, para mí la filmación no es la parte más importante, que también, obviamente lo es, pero creo que, vamos, la preproducción es fundamental, básica, necesaria y ¿no? Que va a condicionar todo lo que hagas después. Y la postproducción parece que no, pero se hacen milagros muchas veces, ¿no? O sí, ¿no? se sigue trabajando. Entonces, la filmación vas un poco más con ese... yo creo que el proceso de filmación es tan romántico como parece, ¿no? Es como pasar nervios, tienes inseguridades, no sé, no sabes si la toma es buena o no, si repetirla más veces o no, si lo estás haciendo bien, si luego todo montará bien. Y de repente en la sala de montaje, pues ahí es donde acabas de verlo todo más claro y de arreglar las cosas que has hecho mal y todo, ¿no? Entonces, es verdad que la filmación, la producción, te da más seguridad a la experiencia, obviamente, ¿no? Yo con los años, pues he pasado de estar más nervioso en el set a menos nervioso, pero siempre estoy nervioso, siempre tengo ese miedo, sobre todo en el documental, porque ¿qué puede pasar, ¿no?
siempre tengo ese miedo, pero tengo que transmitir seguridad en la toma de decisiones con un equipo, porque alguien tiene que decidir. Y ahí está el director. ¿Quién más va a decidir? Claro. ¿No? Ricardo, cuéntanos un poco, ¿qué harías diferente que has aprendido en el Triángulo Redondo? ¿Qué harías diferente en tu próximo documental o ficción que hagas? ¿Qué has aprendido durante ese proceso que creas? Porque está muy bien el documental, ¿no? Eso sin duda, está genial. Pero ¿alguna enseñanza que harías diferente para algo próximo que hagas? No, la verdad que estoy muy contento del resultado y más que cambiar, lo que he hecho es aprender de esta experiencia. Es que al principio me estaba como fustigando por qué me había pasado a mí esto del coronavirus y había interrumpido el rodaje. Y fíjate, al final, pues como todo el mundo, con el mundo de la industria del cine, y tú lo sabes bien, pues se ha reinventado, ¿no? Ajá, totalmente. Y al principio parecía un drama y piensa que ahora pues no podemos vivir, se ha reformado más que nunca la producción cinematográfica, Netflix, las formas todas, ¿no? Es como que son el opio ¿no? de la sociedad para mantener la alegría, ¿no? También es verdad que la forma de filmar, escribir guiones también ha cambiado, teniendo en cuenta, primero, las condiciones de salubridad que se tienen que tener en rodaje. Por lo tanto, creo que se han eliminado algunas escenas de más contacto, de más extras, o no, con niños. Incluso se hacen películas donde el coronavirus tiene protagonismo, o la pandemia, o el confinamiento. Entonces, nos hemos reinventado entre todos. Y eso, que al principio a mí me pareció como, madre mía, después de tanto esfuerzo, este documental no va a salir y tal. Y al final, pues, lo tomas un poco a tu favor, lo incorporas en tu película. Fíjate que introdujimos unos rótulos, ¿no? Explicando lo que había pasado, eso no lo tenía previsto. Y luego también introdujimos unos fragmentos de radio que iban informando sobre en qué fecha estábamos y lo que iba pasando con el coronavirus en paralelo a la historia de la donación. Entonces, claro, pues eso fue una cosa de postproducción, ¿no? Y lo que he aprendido de esto es eso, es a saber adaptarse a las circunstancias. Siempre creo que un director o una directora tiene que estar muy, muy atento a lo que sucede a su alrededor y tener la flexibilidad de poder tomar decisiones nuevas en el momento que sea, de la preproducción, producción y postproducción. Eso sí que lo he aprendido, de ser flexible a lo que ocurra. Y luego, bueno, Darwin, lo que he aprendido, obviamente, este documental, fuera de lo que es el ámbito cinematográfico, es que he aprendido muchísimo de las personas con las que he trabajado, y no me refiero al personal técnico, que también, sino a los protagonistas, porque vamos, es una película que transmite una generosidad, una bondad, una empatía, una humanidad que desborda. O sea, desde el cirujano que con su saber y su inteligencia emocional, y luego, sobre todo, la historia de la pareja, la donante, donar una parte de ti, ¿no? Sacar un órgano para dárselo a otra persona, como decía el doctor Alcaraz, es el acto de amor más grande del mundo. O sea, no puede haber algo más bello o más profundo que eso, ¿no? Y eso es lo que he aprendido, sobre todo valores humanos, después de rodearme de esta gente tan maravillosa, ¿no? Está claro. Wow, genial. Ricardo, mi última pregunta, para dejarte ir. El trailer, el trailer está bastante bien, ¿eh? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis decidido? Cuéntame un poco. Nunca hablo de los trailers, pero lo he estado viendo varias veces y me ha gustado mucho. ¿Cómo habéis decidido el trailer? Cuéntanos un pelín de eso antes de dejarte ir. Sí, no, el trailer, pues, claro, el trailer es una técnica de venta. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Porque dices, no, o sea, no puedo explicar toda la historia en 30 segundos, 40 segundos, porque necesita, bueno, este es el paciente, este es el cirujano, este es la donante, esto es lo que va a pasar. Entonces,
al final fuimos más al impacto, ¿no? Al impacto, ¿no? De una música, quizás una música un poquito más sensacionalista que tono del documental, pero también hay que tener en cuenta que es una técnica lenta. Y luego poner, pues eso, ¿no? Creo que pusimos un paciente, un cirujano, un donante, ¿no? Y ahí yo creo que así das mucha información y dejas que... Exacto, ¿no? Entonces ves un poquito pues, el proceso de forma cronológica de lo que fue. Tampoco hay nada que ocultar, quiero decir, ¿no? O sea, tampoco queríamos ocultar que hay una cirugía, ¿no? De hecho, la gente cuando ve el documental y pues sí que es verdad que se lo he pasado a gente, ¿no? De forma estratégica para que me den su feedback. Y a veces me dicen, estoy ahora a punto de entrar en quirófano y me escriben como que están nerviosos, ¿no? Saben que rodamos allí y van a ver, pero que están nerviosos porque se meten mucho en el momento. Y claro, imagínate, antes de entrar a un quirófano, sientes esa empatía, ¿no? Esa conexión con los protagonistas. Y es un poco lo que queríamos hacer con el tráiler, ¿no? De ver cómo que hay esos tres protagonistas y que hay una historia cronológica que es la que van a seguir luego en el documental, pero si quieren saber más y escuchar sus palabras. Pero lo difícil fue la elección de no utilizar entrevista o no utilizar la voz de los personajes porque te metes en un embolado de cómo explico ahora todo en 40 segundos. No. Fue más visual, sí. Está muy bien tu documental, muy bien hecho, se ve que hay mucho trabajo detrás y hubo mucho de trabajo después. Ricard, nos vamos a ver en Barcelona, ¿eh? Barcelona. Claro. Explícale, ¿no? Estarás por ahí en septiembre, del 13 al 18, ¿eh? Estate toda la semana a ver cuánta gente de afuera traemos. A ver de afuera, que vengan de afuera. Estaremos allí de fuera y además tengo que decirte una cosa, tenemos muchos seguidores del propio Hospital Clinic, de trabajadores sanitarios que han seguido la serie y quizás si todo va bien, Darwin, y podemos hacerlo de forma presencial y con público, verdad que hay mucha gente del propio hospital que le gustaría verlo en gran pantalla porque no hemos tenido ocasión. Adelante. Y si nos permites que sea tu casa, pues ser como un estreno, porque en verdad siempre habíamos hecho un estreno presencial, pero a lo grande, y estrenamos un capítulo en la Casa Batlló. Estrenamos otro capítulo en el Camp Nou, en las oficinas. Perdona, la Casa Batlló no, en la Pedrera, que es todavía más grande. Y entonces se llenaba de personal sanitario porque son películas que les emocionan y bueno, un poco que son gente que trabaja en el propio hospital. Entonces, esta vez no hemos podido hacerlo. Y a ver si contigo, pues sería muy bonito que pudiera venir mucha gente a verlo. Por supuesto, Ricardo. Y os agradecemos mucho la selección y la confianza y nos gusta mucho, nos gusta mucho cómo estáis trabajando vuestro festival, así que enhorabuena. Gracias, Ricardo. Lo vamos organizando todo esto, enhorabuena, porque estás arrasando con tu documental, no solo en nuestro festival, sino en más festivales, y a por más, a que vas a por más cosas, ya lo sé. Ricardo, muchas gracias, nos vemos en Barcelona, como sea, al 30%, al 20%, al 100%, pero ahí estaremos, ¿vale? Ya lo veremos. Ahí estaremos. El gobierno. Un abrazo fuerte, Contad conmigo. Enhorabuena. Un abrazo, Ricardo. Darwin. Muchísimas gracias. Suerte con todo. Gracias.